Vamos a hablar para saber, para conocer de este tema. Ponga harta atención, a ver si se puede tomar unos minutitos, porque vamos a hablar de la principal causa de muerte en Estados Unidos para las personas entre 18 y 49 años. La droga zombie, el fentanilo. 70.000 personas intoxicadas con sobredosis de fentanilo el año pasado. La verdad es que es un desastre, es un problema de salud pública y esta droga ya ha sido detectada en más de una oportunidad en Chile. Se dice que es 300 veces más poderosa que la morfina. Quienes hayan tenido algún tratamiento para esos dolores insoportables, por ejemplo, para tratamientos del cáncer u otros, esto es 300 veces más poderoso que la morfina. Es muy peligroso. Y cuando Karen pregunta, por ejemplo, ¿será útil esto del narcomausoleo? Sí, debe sumar. Pero cuando un director del CEN del 2021 había advertido que esta droga iba a ser problema en Chile, todavía no se hace nada. Esas cosas podrían ser más potentes de cambiar para evitar este tráfico. Vamos con Karim Bute porque tiene una entrevista interesante para justamente conocer más de este fentanilo. Karim, adelante. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos en el cuartel central de la PDI. Queremos abordar este tema. Estamos con el comisario Patricio Navarro. Él es jefe de la brigada investigadora de sustancias controladas. Él es ingeniero químico además. Bueno, vamos a conocer detalles de esta droga de la cual tú dabas cifras de que se ha transformado en una crisis de salud pública, por supuesto, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en México, en Canadá. Tú dabas algunas cifras. Son 200 personas que mueren diariamente intoxicadas por esta droga, que es un opiáceo que se utiliza para controlar el dolor, sobre todo en algunas cirugías, pero mal utilizada genera estas imágenes que hemos visto de gente en la calle, por eso se le conoce como la droga zombie, gente que queda en algunas posiciones bastante extrañas y que mal utilizado puede llegar a provocar la muerte. Se puede hablar de una tendencia incipiente en nuestro país. Revisamos las últimas cifras, solamente en la última semana ha habido 2 decomisos. Una joven en la región del Biobío que fue descubierta portando una mezcla de ketamina con fentanilo, y también otro ciudadano argentino que se encuentra detenido que venía ingresando esta droga de manera líquida también en un paso fronterizo. Así que ha habido solo en estas últimas 2 semanas decomisos. Queremos conocer detalles de cuáles son los efectos en las personas, cómo se fabrica, cómo se consigue, si es útil o no. Bueno, vamos a preguntarle al comisario. Gracias por acompañarnos, comisario. Partamos de cero con esta droga. ¿Qué es el fentanilo? Lo decíamos a grandes rasgos, un opiáceo que se utiliza básicamente en cirugías muy complejas, ¿no? Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente, como usted bien lo señala, el fentanilo, partamos diciendo primero que es un fármaco, ¿ya? Es una sustancia de naturaleza opiáceo, pero es un fármaco que tiene uso ilícito en la industria por sus capacidades analgésicas y también de sedación. Este fármaco, al igual que otros fármacos lícitos que existen en nuestro catálogo de productos farmacéuticos, son sustancias que, aparte de los usos médicos para los cuales han sido creados y se encuentran validados y patentados, tienen también potencial de abuso. Por lo tanto, también circulan, digamos, y son objetivos por parte de las organizaciones criminales como sustancia de abuso, tal cual como otras drogas de abuso más tradicionales, como la cocaína, como la metanfetamina y otras. En consecuencia, también existe un mercado ilícito, digamos, una síntesis ilícita de este tipo de sustancias que son destinadas, lógicamente, al narcotráfico. Ahora, cuando se dice que es 50 veces más potente que la morfina, 100 veces más potente que la heroína, no es que el estado que se alcance, quien lo consume, sea 50 o 100 veces más potente, sino que con una dosis 50 veces menor se puede conseguir ese mismo estado, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando nosotros hablamos de la potencia de un fármaco o de la potencia de una sustancia, en el fondo lo que estamos tratando de cuantificar es la cantidad que se requiere para producir los efectos que se buscan. En este caso, el fentanilo es una sustancia extremadamente potente que incluso con 2 miligramos, que para que la gente lo entienda en sus casas, estamos hablando que, si hablamos, por ejemplo, si hacemos la equivalencia con la sal común, 15 o 20 cristalitos de esta sal podrían ser suficientes para producir la muerte en un adulto promedio. De ahí digamos, la gran peligrosidad que tiene este tipo de sustancias
cuando no está, digamos, asociada a los controles correspondientes. Porque si hablamos de un fármaco, el fentanilo es un fármaco necesario, digamos. Si hablamos de un fármaco tiene una dosis determinada, está confinada en un envase primario determinado, etc. Pero en el mercado ilícito eso no ocurre. En consecuencia, se podrían tener mezclas mortales. 10 a 15 granitos de sal es una dosis letal. Comisario, ahora, cuando se conoce como la droga zombie, por los efectos de las personas, vemos gente que queda con sus extremidades paralizadas. ¿Por qué se produce eso? ¿Cómo actúa este fármaco a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo? ¿O por qué se muere la gente que la consume? Bueno, el fentanilo es un fármaco, digamos, una sustancia de la familia de los opiáceos. En general son fuertes depresores del sistema nervioso central. Pero el fentanilo, así como otras drogas, como la mayoría de las drogas, también tiene un efecto en nuestro circuito de recompensa. Es decir, la gente que decide consumir este tipo de sustancias tiene una gratificación. Pero al mismo tiempo, esta sustancia actúa en otras partes del cerebro, ¿ya? Porque hay receptores, nosotros tenemos receptores opiáceos en diferentes partes del cerebro. Esta sustancia, no solamente al actuar en la parte de la gratificación, sino que también actúa en otras partes del cerebro que son responsables, por ejemplo, que es el caso principal de esto, por ejemplo, de nuestros movimientos involuntarios de la respiración. Por lo tanto, cuando una persona está afecta a una intoxicación aguda con fentanilo, esta sustancia actúa en el cerebro precisamente en la parte que es responsable de nuestra respiración, de nuestro reflejo involuntario, y lo detiene. Y esa es la consecuencia por la cual la persona termina falleciendo. En el fondo es que una persona es como si se olvidara de respirar, ¿no? Nosotros en términos normales, digamos, en términos del funcionamiento normal de nuestro cuerpo, nosotros no podemos dejar de respirar. Si nosotros intentamos dejar de respirar, llega un momento en que una señal nuestra, digamos, por la acumulación de gases en nuestra sangre, dispara y dice, no, usted tiene que respirar, y nosotros respiramos. Pero esto es, en el caso del fentanilo, actúa en la parte del cerebro que es responsable de este reflejo de respiración. En consecuencia, la función respiratoria se detiene y la gente termina falleciendo. Comisario, le quiero pedir que se ponga el retorno para escuchar y también interactuar con el estudio. José, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, ya mira, con el comisario. A ver, estamos con el senador Sandón acá, con el senador Juan Luis Castro, que además es médico, o sea, sabe mucho mejor que nosotros los efectos de esta droga, para qué se utiliza, en fin. A ver, esto tiene un contexto que a mí me gustaría explicarlo en 30 segundos. Primero hay que explicar qué son los opioides. Eso es lo primero, porque el fentanilo está dentro de la familia de los opioides, que hoy día, según la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, es la principal amenaza en materia de droga. Nosotros nos quedamos con la marihuana, con la cocaína y otros, pero lo que hoy día realmente la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos considera una real amenaza para los consumidores norteamericanos es precisamente el abuso de los opioides, donde están, por ejemplo, los analgésicos. Eso es lo primero. No sé si el senador Juan Luis Castro, que es médico además, nos puede entregar cierto contexto. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué se pone de moda ahora? ¿Para qué se usa en materia clínica? ¿Y qué es lo que genera eventualmente en una persona adicta? Opioide significa alrededor del opio, ¿no es cierto? Que sabemos la historia, pero que se sintetiza, se hace por intervención humana y se fabrica. La clásica es la morfina, y de ahí viene el tramadol, la codeína, que se usa en jarabes para la tos. El fentanilo, que se usa hace muchos años como analgésico, tal como decía el comisario. ¿Para dolores? Para dolor. Me tocó usarla muchas veces. Yo fui médico de la UCI del Hospital Barros Luco. Se sigue usando y se usa. ¿Te prescribió fentanilo? Muchas veces. ¿Para qué? Para politraumatizados, dolores, atropellados, dolores. Posoperados graves, personas conectadas con cáncer avanzado. un cáncer avanzado y personas conectadas a ventilación mecánica. Son para esos dolores insoportables. Exacto, se usa en infusión continua, se diluye en un suero y se está días y días con es como fentanilo. prima hermana de la morfina, del demerol. Exactamente, Ya, okay. Es ese mundo que se ha usado por años para el dolor, pero que aquí se detecta una potencia adictiva tan grande como la que se ha dicho, y además en envases muy pequeños, donde desde una ampolla tú puedes sacar cientos de dosis potentes y adictivas para las personas a un precio muy barato. Ahí hay una lógica de mercado, digámoslo así, ilícito, en este caso. ¿Por qué se pone de moda ahora? Porque estamos hablando de esto en términos de que el mundo ha enfrentado una lucha primero contra la marihuana, luego contra la cocaína y sus derivados, heroína, en fin.
Y ahora estamos en esta crisis de los opioides, pero los norteamericanos exportan muchas cosas buenas y mucha porquería también. Y si hay algo que han exportado, una porquería que han exportado, son el abuso de los analgésicos. Sí. Entonces, ¿por qué hoy día estamos hablando de este tema? Estamos hablando de esto porque, siendo un medicamento, esto no es una plantación, una fabricación clandestina, es un medicamento que existe en el mundo, que está en todos los hospitales de Chile, está en todas las clínicas de este país y en otras partes del mundo, tiene una potencia tan fuerte en un efecto ascensor. Es decir, ¿Qué quiere decir eso? significa que inyectada, porque en Chile circula la versión inyectable, inyectada produce de inmediato un estado de placer máximo, de euforia total, Pero ¿por que qué? dura un par de horas aproximadamente. Porque se libera mucha dopamina. Porque los receptores del cerebro, tal como lo decía el comisario, no solo van a calmar el dolor en el caso de que alguien tenga dolor, sino que producen un estado placentero infinito. Y eso produce una bajada muy rápida al cabo de la segunda hora, que produce el efecto zombie, el efecto de aletargamiento, el efecto que incluso puede llevar ¿Y al es paro muy respiratorio. adictivo desde el momento en que se prueba? Porque es tal el nivel de placer que se siente que la persona en la etapa de la bajada quiere de nuevo volver. ¿O tiene dolores? No, No necesariamente. más que nada es la búsqueda del placer.